Millonario disfrazado. Implora por trabajo, pero ella comenzó a llorar porque... Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol de la tarde doraba los rascacielos de Ciudad de México cuando Miguel Herrera observaba la ciudad desde lo alto de su penthouse triplex en Paseo de la Reforma. A sus 38 años, era dueño de una de las constructoras más grandes del país, con proyectos que se extendían de Tijuana a Cancún. Sus ojos castaños, siempre alertas a nuevas oportunidades, ahora parecían vacíos mientras contemplaba el horizonte contaminado de la metrópoli. Señor Herrera, la reunión con los inversionistas está programada para mañana a las 10, dijo Claudia, su asistente, interrumpiendo sus pensamientos. Y no olvide la cena benéfica en la mansión de los Montero esta noche. Miguel suspiró, ajustando el reloj de platino en su muñeca. Cancela todo, Claudia. Voy a tomarme unas semanas. ¿Calibres? La asistente lo miró perpleja. En 15 años trabajando para Miguel, jamás lo había escuchado hablar de vacaciones. Pero, señor, el proyecto del centro comercial en Polanco... Alejandro puede encargarse de eso. Miguel la interrumpió, refiriéndose a su vicepresidente. Necesito tiempo para reencontrar algo que perdí. Después de que Claudia salió, Miguel abrió el cajón de su escritorio y tomó la única foto que guardaba allí. Él, adolescente, junto a sus padres, frente a la pequeña tienda de abarrotes de la familia en el barrio de Coyoacán. El negocio había quebrado hace 20 años, cuando un gran supermercado abrió en la misma calle. Su padre, Antonio, nunca se recuperó del golpe, y su madre, Dolores, trabajó como empleada doméstica hasta el final para mantener a la familia. ¿Qué dirían de mí ahora?, murmuró a la fotografía. En las últimas semanas, una inquietud creciente lo consumía. El imperio que había construido, los autos de lujo, las cenas en restaurantes con estrellas Michelin, los viajes en primera clase, nada de eso llenaba el vacío que se había instalado en su pecho. Cada negocio exitoso solo ampliaba la sensación de que algo esencial se le escapaba. A la mañana siguiente, tras una noche de insomnio, Miguel tomó una decisión. Entró en una tienda popular en el centro de la ciudad y compró ropa sencilla: jeans, camisetas, una chamarra gastada y un par de tenis básicos. En una barbería de esquina, pidió que le cortaran el cabello muy corto y dejaran la barba sin afeitar. Mirándose al espejo, apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. ¿A dónde va, patrón?, preguntó el chofer cuando Miguel entró al auto. Déjame en el mercado de San Juan y tómate la semana libre, Carlos. Me las arreglaré solo por un tiempo. El plan era simple y al mismo tiempo aterrador. Experimentar la vida lejos de los privilegios, redescubrir la ciudad como un hombre común, entender qué lo impulsaba más allá del dinero. No le contó a nadie, ni siquiera a Alejandro, su amigo más cercano. Solo dejó instrucciones para emergencias y desapareció. Durante los primeros días, vagó por el centro de Ciudad de México, observando la lucha diaria de las personas. Durmió en una posada sencilla en Roma Norte. Comió en fondas populares, anduvo en camión y metro. Cada día se sentía más distante del ejecutivo que aparecía en las portadas de revistas de negocios. Fue en una mañana de martes, mientras caminaba por la Condesa, que Miguel vio el letrero: Dulces Recuerdos, repostería artesanal. El pequeño establecimiento, apretado entre una tienda de ropa de moda y una cafetería gourmet, exhibía en su vitrina pasteles y dulces que le hicieron recordar su infancia. Impulsivamente entró. El interior era acogedor, con mesas de madera rústica, sillas coloridas y paredes decoradas con fotos antiguas de Ciudad de México. Detrás del mostrador, una mujer de unos 35 años organizaba una bandeja de trufas de chocolate. Su cabello negro y rizado estaba recogido en un moño despreocupado, y el delantal floreado contrastaba con la expresión preocupada en su rostro. «Buenos días», saludó Miguel, sentándose en una de las mesas vacías. El lugar estaba desierto, a pesar del aroma irresistible que llenaba el ambiente. «Buenos días», respondió la mujer forzando una sonrisa. «¿Qué va a querer?» «Un café y...»
ese pan de elote que vi en la vitrina. Mientras la mujer preparaba su pedido, Miguel notó los detalles del lugar. Las recetas parecían caseras, de esas pasadas de generación en generación. Sin embargo, el espacio necesitaba mantenimiento. Una gotera en el techo, algunas sillas con el tapizado gastado, la pintura descascarándose en una de las esquinas. «Aquí tiene», dijo ella, trayendo el pedido. «Espero que le guste». La receta era de mi abuela. Al probar el pan, Miguel cerró los ojos transportado a la cocina de su infancia, donde su madre preparaba el mismo dulce los domingos. Cuando los abrió, vio que la mujer lo observaba, esperanzada. «Es el mejor pan de elote que he probado», dijo sinceramente. Ella sonrió, esta vez sin esfuerzo. «Gracias, soy Sofía Ramírez, la propietaria». «Ricardo Silva», mintió Miguel, usando el nombre de su fallecido abuelo. «Acabo de llegar a la ciudad. Estoy buscando trabajo». La mentira salió naturalmente, como si Ricardo fuera una identidad que había estado dormida dentro de él. Sofía pareció dudar. «¿Qué tipo de trabajo buscas?» «Cualquier cosa honesta», respondió, dándose cuenta, demasiado tarde, que sus manos suaves y bien cuidadas no combinaban con la imagen que intentaba proyectar. «Trabajé en restaurantes antes. Sé tratar con el público». En ese momento el teléfono de la repostería sonó. Sofía atendió y su expresión se transformó en pura angustia. Después de algunas palabras tensas, colgó. «¿Algún problema?», preguntó Miguel, intrigado por el cambio repentino. Sofía respiró hondo, como si considerara si debía confiar en un extraño. Finalmente dijo: «Mi único empleado acaba de avisarme que consiguió otro trabajo. No puedo culparlo. Retrasamos el sueldo 2 veces. Pero ahora estoy sola y tengo un pedido grande para entregar mañana». Miguel vio la desesperación en sus ojos y sintió algo despertar dentro de sí, un deseo genuino de ayudar, desconectado de cualquier interés propio. «Yo puedo ayudar», ofreció, sorprendiéndose a sí mismo. «Temporalmente, hasta que encuentres a alguien». «Ni siquiera me conoces», respondió Sofía desconfiada. «Considéralo una prueba. Si no te gusta mi trabajo, no tienes que pagarme». La propuesta era absurda. Miguel Herrera, el magnate de la construcción, ofreciéndose para trabajar gratis en una repostería al borde de la quiebra, pero algo en los ojos determinados de Sofía lo atraía. Una fuerza que hacía mucho tiempo no encontraba en los círculos empresariales que frecuentaba. Después de algunos segundos de duda, Sofía extendió la mano. «Está bien, Ricardo. Veamos de qué eres capaz». Mientras se lavaba las manos y se ponía un delantal que ella le entregó, Miguel observó a Sofía atender a una clienta anciana, explicando pacientemente los tipos de dulces disponibles. Había algo especial en aquella pequeña repostería, una autenticidad que sus emprendimientos de lujo nunca tuvieron. La puerta de la repostería se abrió nuevamente y un hombre de traje entró. Al verlo, Sofía palideció. «Señor Velasco, no esperaba verlo hoy». «Solo vine a recordarle nuestro acuerdo, Sofía. Tengo un cliente interesado en el local. Si hasta fin de mes no regulariza los pagos, tendré que aceptar su oferta». El hombre salió sin esperar respuesta, dejando atrás a una Sofía visiblemente afectada. Miguel, que había escuchado todo, comenzó a entender la dimensión de los problemas que ella enfrentaba, y por primera vez en años sintió que estaba exactamente donde debería estar. El primer día de Miguel como Ricardo en la repostería Dulces Recuerdos fue un salto a aguas desconocidas. Sofía le entregó una lista de tareas: atender clientes, limpiar mesas, lavar trastes y principalmente ayudar con el gran pedido para el día siguiente: 100 dulcitos surtidos y 2 pasteles para un aniversario corporativo. «¿Sabes batir masa para pastel?», preguntó Sofía, extendiéndole un delantal limpio pero visiblemente desgastado por el uso. «En teoría», respondió Miguel, recordando las pocas veces que había observado a su madre en la cocina. Sofía levantó las cejas, pero no tenía otra opción más que confiar en el novato. «Vamos a empezar con algo simple. ¿Puedes separar los ingredientes para las trufas mientras termino este pastel?».
Las horas siguientes fueron una revelación. Las manos que normalmente firmaban contratos millonarios ahora movían ollas de cajeta y empaquetaban trufas. Cada pequeña tarea exigía una concentración que Miguel no necesitaba emplear en reuniones de negocios. Al final del día, estaba exhausto, con dolores en músculos que ni sabía que existían, pero extrañamente satisfecho. «Te fue mejor de lo que esperaba», admitió Sofía mientras cerraban la tienda. «Para alguien que solo conoce la teoría». Miguel sonrió, sintiendo una satisfacción que no experimentaba desde hacía años. «Aprendo rápido. Necesitamos entregar todo mañana a las 9 en la oficina de Mendoza Abogados, en Paseo de la Reforma», explicó ella. «Es un cliente importante. Si hacemos un buen trabajo, pueden convertirse en clientes regulares». Miguel se congeló al escuchar el nombre. Mendoza Abogados era el despacho que representaba a su empresa. El riesgo de ser reconocido era real, pero no podía abandonar a Sofía ahora. «Estaré aquí a las 6 para ayudar con los últimos preparativos», prometió. Aquella noche, en vez de volver a la posada en Roma Norte, Miguel caminó sin rumbo por las calles del barrio, pensando en Sofía. ¿Quién era aquella mujer que luchaba con tanta determinación por su pequeño negocio? ¿Y quién era el tal Velasco que la presionaba? Las preguntas lo intrigaban más que cualquier negociación corporativa reciente. Al día siguiente, llegó a la repostería antes que Sofía. Cuando ella apareció, parecía haber dormido poco. «¿Todo bien?», preguntó él. «Solo preocupaciones comunes de quien tiene un negocio al borde de la quiebra», respondió ella con una sonrisa cansada. «Nada que un buen café no resuelva». Juntos finalizaron el pedido. Miguel se sorprendió con la habilidad de Sofía, transformando ingredientes simples en pequeñas obras de arte. Sus dedos trabajaban con precisión y sus ojos brillaban cuando explicaba el origen de cada receta. «Esta trufa de café era especialidad de mi abuela, y esta, de cacahuate, la creé para un cliente que quería algo que le recordara su infancia en el pueblo». Mientras empacaban los dulces, Sofía contó más sobre sí misma. Nacida y criada en Ciudad de México, hija de profesores, había estudiado gastronomía y trabajado en restaurantes renombrados antes de abrir su propio negocio, 3 años atrás. «Fue mi sueño desde niña», explicó. «Mi abuela tenía una repostería en Coyoacán en los años 70. Este lugar es un homenaje a ella». Coyoacán, el mismo barrio donde los padres de Miguel habían tenido su tienda de abarrotes. La coincidencia lo hizo sonreír. «¿Y tú, Ricardo? ¿Qué te trae a Ciudad?» «De México», ya preguntó Sofía mientras subían a la pequeña camioneta blanca con el logotipo descolorido de la repostería en el costado. «Estoy comenzando de nuevo», respondió, eligiendo las palabras con cuidado. Necesitaba un cambio. «Bienvenido al club de los que recomienzan», sonrió ella encendiendo el vehículo que hizo un ruido preocupante. «Esta camioneta también está implorando por un nuevo comienzo, pero tendrá que esperar a que tenga dinero para una reparación decente». La entrega en Mendoza Abogados fue una prueba para los nervios de Miguel. Mientras ayudaba a montar la mesa de dulces en la sala de reuniones, mantuvo la gorra baja y evitó mirar directamente a los empleados. Afortunadamente, nadie prestó mucha atención al ayudante de la repostera. «Quedó maravilloso», comentó la secretaria que los había recibido. «La directora va a encantarle». De vuelta a la repostería, Sofía parecía más ligera. «Misión cumplida. Ahora necesitamos enfocarnos en los pedidos del fin de semana». A lo largo de los días siguientes, Miguel aprendió más sobre el negocio. La repostería abría de martes a domingo, ofreciendo desayunos y meriendas, además de aceptar pedidos para eventos. El flujo de clientes era irregular. Algunos días el lugar quedaba casi vacío, en otros apenas daban abasto. «El problema no es la calidad», explicó Sofía mientras limpiaban el mostrador después del cierre. «Es la competencia. Abrieron 3 cafeterías de cadena en un radio de 2 cuadras en los últimos meses. No tengo cómo competir con su marketing». «Pero ninguno de ellos tiene tus trufas», observó Miguel, «ni tu historia».
Sofía sonrió, pero sus ojos revelaban preocupación. La historia no paga las cuentas, Ricardo. Y hablando de eso, ella abrió un cajón y sacó una pila de sobres. Cuentas de luz, agua, proveedores, impuestos atrasados y, peor aún, notificaciones del Licintissint banco sobre el préstamo que había hecho para abrir el negocio. Cada mes es la misma lucha, suspiró. Pago lo más urgente y empujo el resto para el mes siguiente. Velasco es mi arrendador y ya está perdiendo la paciencia con los retrasos del alquiler. Tiene un cliente que quiere abrir una tienda de ropa importada aquí. Miguel sintió una punzada de culpa. Como empresario, ¿cuántas veces había comprado pequeños negocios solo para transformarlos en emprendimientos más lucrativos, sin pensar en las historias y sueños que estaba destruyendo? ¿Has pensado en modernizarte un poco?, sugirió cautelosamente. Tal vez un sitio web para pedidos online o alianzas con empresas para proveer coffee breaks. Sofía levantó los ojos de las cuentas. Claro que ya lo pensé, pero no tengo dinero para invertir en eso ahora. Apenas puedo mantener las puertas abiertas. Yo podría ayudar, ofreció Miguel. Tengo algo de experiencia con marketing digital. ¿Y de dónde surgió esa experiencia, Ricardo? Pensé que trabajabas en restaurantes. La pregunta lo tomó desprevenido. Sofía era más observadora de lo que imaginaba. Tomé algunos cursos online, improvisó, y aprendí mucho observando los errores y aciertos del último lugar donde trabajé. Ella lo estudió por un momento, como si intentara ver más allá de la fachada que él había construido. Hay algo en ti que no encaja, dijo finalmente. Tus manos son demasiado suaves para quien dice haber trabajado en cocinas. Tu vocabulario no es de alguien sin estudios, y a veces miras las cosas como si estuvieras calculando su valor. Miguel sintió el corazón acelerarse. ¿Estaba siendo descubierto? Todos tenemos nuestros secretos, respondió, tratando de sonar casual. Pero estoy aquí ahora, queriendo ayudar. ¿No es eso lo que importa? Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta de la repostería se abrió a pesar del aviso de cerrado colgado en la manija. Un hombre de unos 60 años entró, acompañado por una mujer joven vestida con ropa de marca. Señor Velasco. Sofía se levantó, tensa. Ya cerramos por hoy. No. Vine como cliente, Sofía. Vine como arrendador, respondió él fríamente. Esta es Daniela Montoya, de Boutique Montoya. Está interesada en el espacio. La joven miró alrededor con desdén, como si evaluara una choza y no un negocio en funcionamiento. Va a necesitar una renovación completa, papá, le dijo a Velasco, pero la ubicación es perfecta para mi nueva tienda. Miguel observó la Metz. Escena, sintiendo la indignación crecer. Ese tipo de persona lo conocía bien. Frecuentaban sus eventos benéficos, fingiendo caridad mientras planeaban nuevas inversiones. Con permiso, interrumpió, para sorpresa de todos. La repostería está cerrada, como indica el letrero, y salvo error, la señora Ramírez tiene un contrato de arrendamiento válido. Velasco lo evaluó con una mirada de superioridad. ¿Y usted quién sería? Ricardo Silva, nuevo empleado, respondió, sosteniendo la mirada del hombre, y bastante familiarizado con las leyes de arrendamiento comercial. Sofía lo miró sorprendida por su intervención. Velasco pareció momentáneamente desconcertado. Bien, señor Silva, le sugiero que se informe mejor. El contrato tiene cláusulas sobre morosidad que permiten la rescisión con previo aviso de 30 días, aviso que ya se dio hace 2 semanas. Solo necesito más tiempo, intervino Sofía. Tengo nuevos pedidos llegando y... El tiempo es dinero, querida, cortó Velasco. Y ya has tenido tiempo suficiente. A menos que puedas pagar los 3 meses de alquiler atrasados hasta fin de mes, comenzaremos a buscar nuevos inquilinos. Tras la salida de Velasco y su hija, un silencio pesado se instaló en la repostería. Sofía se derrumbó en una silla, pareciendo súbitamente pequeña y frágil. ¿Cuánto tiempo tenemos exactamente?, preguntó Miguel, su mente ya calculando posibilidades. 2 semanas, respondió ella con la voz entrecortada. Necesito 15,000 pesos para cubrir los alquileres atrasados, sin contar las otras deudas.
Miguel podría resolver aquel problema con una llamada. Podría comprar el edificio entero si quisiera, pero sabía que no era eso lo que Sofía necesitaba. Ella quería salvar su negocio por mérito propio, no por caridad. El reloj de la repostería marcaba casi medianoche, pero Miguel y Sofía aún trabajaban. Un pedido de último minuto, 50 cupcakes para un evento corporativo, necesitaba ser entregado a la mañana siguiente. Bajo la luz amarillenta de la cocina, decoraban los pequeños pasteles con precisión meticulosa. «Nunca me contaste por qué elegiste el nombre Dulces Recuerdos», comentó Miguel, tratando de distraer a Sofía de las preocupaciones que claramente la consumían desde la visita de Velasco. Ella sonrió por primera vez en esa noche. «Mi abuela Olivia decía que cada dulce lleva un recuerdo. El pan de elote que recuerda los domingos en el rancho, la trufa que marca cumpleaños de infancia, el flan que reunía a la familia en las comidas de domingo». Sus dedos seguían trabajando mientras hablaba. Cuando las personas prueban algo que las hace volver en el tiempo, aunque sea por segundos, creamos una conexión que va más allá del sabor. Miguel pensó en cómo el primer pan que probó allí lo había transportado a la cocina de su madre. Era exactamente eso lo que hacía especial al lugar. No era solo una repostería, sino un portal a recuerdos afectivos. «Tu abuela parecía ser una mujer sabia». «Lo era», respondió Sofía, y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «Ella me enseñó todo sobre repostería. Cuando decidí abrir este lugar, usé los ahorros de toda una vida y el dinero del seguro que ella dejó. Invertí todo aquí. Si pierdo la repostería…» No pudo terminar la frase. Miguel resistió el impulso de tocar su mano, sintiendo que cruzaría una frontera invisible entre ellos. «No la vas a perder», afirmó con una convicción que sorprendió a ambos. «Vamos a encontrar una solución». Sofía lo estudió por un momento. «¿Por qué te importa tanto, Ricardo?» «Apenas me conoces». La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Por qué le importaba? Tal vez porque Sofía representaba algo que él había perdido al construir su imperio: autenticidad, pasión genuina por un trabajo que iba más allá del lucro. «Digamos que estoy pagando una deuda antigua», respondió enigmáticamente. Terminaron los cupcakes poco después de la 1 de la madrugada. Cuando Miguel se preparaba para salir, Sofía lo sorprendió con una invitación. «¿Quieres un café?». «De todas formas, no voy a poder dormir». Sentados en la pequeña mesa en el fondo de la cocina, con tazas humeantes entre las manos, la conversación fluyó hacia territorios más personales. Sofía habló sobre su ex esposo, Javier, que la abandonó cuando ella decidió abrir la repostería. Él decía que era una locura arriesgar nuestros ahorros en un negocio condenado al fracaso. Tal vez tenía razón, admitió con amargura. O tal vez no tenía el valor suficiente para apoyar un sueño, rebatió Miguel. Ella sonrió agradecida. ¿Y tú, Ricardo? ¿Tienes familia? Mis padres fallecieron, respondió diciendo la verdad por primera vez desde que se presentó. Y nunca me casé. Siempre puse el trabajo en primer lugar. ¿Y ese trabajo te hacía feliz? La pregunta flotó en el aire por algunos segundos. Me hacía sentir poderoso, respondió finalmente, pero no sé si eso es lo mismo que la felicidad. El silencio que siguió tenía una cualidad diferente, más íntimo, más revelador. Sofía lo observaba como si intentara descifrar un enigma. «¿Sabes qué me intriga de ti?», dijo ella. «Es como si estuvieras interpretando un papel. A veces te equivocas y usas palabras que no combinan con la historia que contaste sobre ti mismo. Otras veces tomas el celular y te veo dudar, como si estuvieras a punto de hacer algo habitual, pero te contienes». Miguel sintió el corazón acelerarse. «Todos tenemos nuestras contradicciones». «Sí, pero las tuyas parecen deliberadas». Tomó un sorbo de café. «El otro día, cuando sugeriste ideas para marketing digital, hablaste como un consultor de negocios, no como un cocinero. Y cuando Velasco apareció, lo enfrentaste como quien está acostumbrado a confrontar personas poderosas». El silencio se extendió por algunos segundos. Miguel sabía que estaba en un punto crítico.
Podría continuar con la farsa o arriesgar algo más cercano a la verdad. Digamos que mi vida anterior era muy diferente, concedió finalmente, y que estoy tratando de redescubrir quién soy, lejos de las expectativas que creé para mí mismo. Sofía asintió lentamente. Todos tenemos derecho a nuestros secretos, Ricardo, o sea cual sea tu verdadero nombre. La confesión flotó entre ellos, no totalmente articulada, pero reconocida. Para alivio de Miguel, ella no insistió en el tema. En los días siguientes, se sumergieron en un esfuerzo conjunto para aumentar las ventas de la repostería. Miguel sugirió promociones especiales para la hora del almuerzo y creó perfiles de dulces recuerdos en las redes sociales. Sofía, inicialmente resistente a los cambios, se sorprendió con los resultados positivos. Vendimos el doble de desayunos. Hoy celebró un jueves particularmente movido y tenemos 3 nuevos pedidos para el fin de semana. El entusiasmo de ella era contagioso. Miguel se encontró sonriendo más, durmiendo mejor y sorprendentemente no extrañando el lujo al que estaba acostumbrado. Había algo liberador en ser solo Ricardo, el ayudante de repostería, sin el peso de las responsabilidades que Miguel Herrera cargaba. Una tarde de domingo, después del cierre, Sofía propuso una caminata por el barrio. «Necesito estirar las piernas después de horas de pie», explicó, cerrando la puerta de la repostería. «Y quiero mostrarte algo». Caminaron por las calles arboladas de la Condesa, con sus casas coloridas y murales famosos. El barrio bohemio bullía de vida, artistas callejeros, bares con mesas en las banquetas, galerías de arte con las puertas abiertas. Sofía lo guió hasta lo alto de una escalinata conocida como Callejón del Arte, desde donde se podía ver el atardecer tiñendo el cielo de Ciudad de México. «Vengo aquí cuando necesito pensar», contó ella. «Ayuda a poner los problemas en perspectiva». Sentados en uno de los escalones, observando la ciudad que se extendía frente a ellos, Miguel sintió una paz que hacía mucho no experimentaba. Al lado de aquella mujer determinada, el imperio que había construido parecía distante y de cierta forma vacío. «¿Cómo eran tus padres?», preguntó Sofía de repente. La pregunta lo hizo sonreír. «Mi madre era terca y determinada, como tú. Mi padre era más soñador. Creía que todo saldría bien al final. ¿Y salió?». Miguel pensó en los últimos años de sus padres, la lucha contra las deudas, el trabajo exhaustivo, la dignidad que mantuvieron a pesar de los reveses. «De cierta forma», respondió. «Nunca recuperaron lo que perdieron materialmente, pero nunca perdieron la integridad». «¿Y tú qué perdiste?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. ¿Qué había perdido? Tal vez la capacidad de apreciar las cosas simples, de conectarse genuinamente con las personas, sin calcular ventajas, de sentir la satisfacción de un trabajo hecho con las propias manos. Tal vez la capacidad de ver lo que realmente importa, admitió. La mirada que intercambiaron tenía una nueva cualidad, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Por un instante, Miguel pensó que ella iba a tocar su rostro, pero Sofía solo sonrió y se levantó. «Mejor volvamos. Mañana tenemos mucho trabajo». A la mañana siguiente, Miguel llegó a la repostería y encontró a Sofía en una conversación tensa por teléfono. Cuando colgó, su rostro estaba pálido. «¿Qué pasó?», preguntó preocupado. «El refrigerador se descompuso», respondió. Ella con voz temblorosa. «Necesitamos repararlo para mañana o todos los ingredientes frescos se echarán a perder». «¿Cuánto cuesta la reparación?». «3,000 pesos, que no tengo. Ya llamé a 5 técnicos diferentes y ninguno acepta. Pagos en parcialidades». Miguel pensó rápidamente. Aquel era el momento perfecto para usar sus recursos sin levantar sospechas. «Yo tengo ese dinero», dijo. «Puedo prestártelo». Sofía lo miró desconfiada. «¿Cómo así que tienes ese dinero? Pensé que estabas empezando de nuevo, sin trabajo fijo antes de aquí». «Tengo algunos ahorros», improvisó, «para emergencias». «Ricardo, apareces de la nada, trabajas prácticamente gratis, y ahora ofreces 3,000 pesos como si fuera cambio suelto. ¿Quién eres realmente?». La tensión era palpable. Miguel sabía que era hora de revelar al menos parte de la verdad.
Alguien que tenía una vida muy diferente antes y está tratando de descubrir lo que realmente importa, respondió. Puedo garantizarte que el dinero fue ganado honestamente. Y quiero ayudar porque me importa este lugar. ¿Y tú? La última parte escapó antes de que pudiera contenerla. Sofía lo estudió largamente, como si buscara señales de mentira en su rostro. Está bien, dijo finalmente. Acepto el préstamo, pero voy a firmar un contrato y pagar cada centavo de vuelta. El técnico vino esa misma tarde y el refrigerador volvió a funcionar. Mientras Sofía organizaba los ingredientes salvados, Miguel recibió una llamada que no podía ignorar. Era Alejandro, su vicepresidente. ¿Dónde diablos estás, Miguel? La voz exasperada sonó del otro lado de la línea. Llevamos 2 semanas tratando de localizarte. La fusión con el Grupo Montero está casi desmoronándose y los inversionistas están en pánico. Estoy tomándome un tiempo para mí, Alejandro. Tienes autonomía para conducir las negociaciones. No es tan simple y lo sabes. Ellos quieren hablar contigo personalmente. Programamos una reunión para mañana a las 10. Necesitas estar ahí. Miguel. Dudó mirando a Sofía, que acomodaba los dulces en la vitrina ajena a la conversación. Estaré allí, respondió finalmente, colgando el teléfono. La decisión lo atormentó por el resto del día. ¿Cómo explicaría su ausencia a Sofía? ¿Cómo justificaría su retorno temporal a la vida de Miguel Herrera sin revelar completamente su identidad? Al final del día, optó por una media verdad. Sofía, necesito resolver un asunto importante, mañana por la mañana. Un amigo está con problemas y pidió mi ayuda. Ella lo observó atentamente, probablemente percibiendo que había más en esa historia. Está bien, respondió simplemente. Espero que puedas ayudar a tu amigo. Esa noche, en su habitación de la posada, Miguel desenterró el traje que había guardado en el fondo de la maleta. Mientras se lo ponía, sintió como si estuviera colocándose una armadura, la protección que lo separaba del mundo real, pero también la prisión que lo mantenía aislado de las conexiones genuinas. Mirándose en el espejo, apenas reconoció al hombre de barba sin afeitar y mirada serena en que se había convertido en las últimas semanas. Miguel Herrera, el magnate, parecía un extraño ahora. La reunión con el Grupo Montero sería breve, se prometió a sí mismo. Resolvería el impasse, daría instrucciones a Alejandro y volvería a dulces recuerdos antes de la hora pico del almuerzo. Nadie, excepto su vicepresidente, sabría dónde encontrarlo después. Lo que Miguel no sabía es que, a la mañana siguiente, el destino preparaba un giro que pondría a prueba su disfraz y sus sentimientos como nunca antes. El regreso de Miguel Herrera al mundo corporativo fue como sumergirse en aguas familiares, pero ahora extrañamente frías. Su chofer, Carlos, lo esperaba frente a la posada en Roma Norte, visiblemente aliviado por reencontrar a su patrón. «Señor Herrera, qué gusto verlo», exclamó, abriendo la puerta del Mercedes blindado. Estábamos preocupados. Al entrar en el vehículo lujoso, Miguel sintió una incomodidad que no existía antes. El cuero suave de los asientos, el aire acondicionado perfectamente regulado, el silencio casi absoluto del interior. Todo parecía excesivo después de semanas en la simplicidad de la repostería. «A la empresa, Carlos», instruyó, ajustando la corbata italiana que ahora parecía ahogarlo. El edificio de Herrera Construcciones ocupaba 20 pisos en el corazón financiero de Ciudad de México. En la recepción, empleados sorprendidos lo saludaron con sonrisas nerviosas. En el elevador exclusivo, su asistente Claudia lo esperaba, sosteniendo una carpeta con documentos. «Los representantes del Grupo Montero ya están en la sala de juntas», informó rápidamente. Alejandro logró posponer las decisiones más importantes, pero están impacientes. También tenemos el asunto del proyecto en Polanco y 3 llamadas del alcalde que necesitan ser devueltas. Miguel asintió mecánicamente, mientras su mente vagaba hacia la repostería. Sofía estaría, abriendo las puertas ahora, preparando los primeros cafés del día, tal vez preguntándose cuándo volvería él. La sala de juntas estaba repleta cuando entró.
Alejandro vino a su encuentro inmediatamente, el alivio estampado en su rostro. «Bienvenido». «Está de vuelta», susurró. Estaba a punto de llamar a la policía. Miguel sonrió sin humor. No habría sido necesario, solo necesitaba tiempo. La reunión transcurrió como cientos de otras en su carrera. Discutieron términos contractuales, proyecciones financieras, estrategias de mercado. Miguel condujo las negociaciones con la habitual maestría, pero parte de su mente permanecía distante, en la pequeña repostería de la Condesa. Entonces, «Está decidido», concluyó el representante del Grupo Montero, un hombre de mediana edad con mirada calculadora. «La fusión será anunciada el próximo mes, tras la aprobación final del Consejo». Se intercambiaron apretones de manos. Se sirvió champán para celebrar el acuerdo billonario. Miguel participó en los rituales corporativos automáticamente, mientras verificaba el reloj. 10:40. Si salía ahora, llegaría a la repostería antes de la hora pico del almuerzo. Alejandro lo interceptó antes de que pudiera escapar. «Necesitamos hablar», dijo, guiándolo hacia su oficina privada. «¿Qué está pasando, Miguel? Desapareces por semanas, vuelves como si nada hubiera pasado y ahora pareces ansioso por salir nuevamente». Miguel suspiró mirando por la ventana panorámica que ofrecía una vista privilegiada de la ciudad. Allá abajo, millones de personas luchaban diariamente por sobrevivir, como Sofía. «Estoy pasando por una reevaluación», respondió finalmente. «Necesitaba alejarme para entender algunas cosas». «¿Conociste a alguien?», preguntó Alejandro, conociendo al amigo el tiempo suficiente para leer entre líneas. «No es tan simple». «Nunca lo es», Alejandro sonrió. «Mira, no sé qué o quién te está haciendo repensar tu vida, pero trata de no desaparecer completamente. La empresa te necesita». «¿Realmente me necesita?», cuestionó Miguel. «Tú condujiste todo perfectamente. En mi ausencia, porque sabía que volverías», rebatió Alejandro. «Tu presencia, incluso a distancia, da seguridad a todos». La conversación fue interrumpida por Claudia, que entró apresuradamente a la oficina. «Señor Herrera, disculpe la interrupción, pero pensé que le gustaría saber. Acabo de recibir una llamada sobre un pequeño negocio en la Condesa que está por cerrar. El propietario del inmueble, Velasco, ofreció el local para nosotros antes de ponerlo en el mercado». El corazón de Miguel se congeló. «¿Qué tipo de negocio?» «Una repostería, aparentemente. Dulces algo. El local tiene potencial para una cafetería concepto de nuestra red de emprendimientos gastronómicos». Alejandro notó el cambio en la expresión de su amigo. «¿Conoces el lugar?». Miguel ignoró la pregunta. «Dile a Velasco que no estamos interesados», ordenó a Claudia. «Pero señor, la ubicación es excelente y el precio está por debajo del mercado. Nuestro equipo de expansión no estamos interesados», repitió Miguel con una firmeza que no admitía contestación. Tras la salida de Claudia, Alejandro lo miró con curiosidad. «¿Me vas a decir qué está pasando? ¿Desde cuándo rechazas un buen negocio sin siquiera considerarlo?». «Es complicado», respondió Miguel, tomando su saco. «Necesito irme». «¿A esa tal repostería?», arriesgó Alejandro. Miguel dudó en la puerta. «Encárgate de todo por unos días más. Prometo que explicaré todo pronto». En el camino de regreso a la Condesa, pidió que Carlos lo dejara a unas cuadras de la repostería. Cambió el traje por ropa sencilla que mantenía en el punchisomes auto y caminó el resto del trayecto, tratando de organizar sus pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Viviendo una fantasía temporal mientras su imperio corporativo seguía sin él? ¿O finalmente encontrando algo genuino después de años de relaciones calculadas y estratégicas? Al doblar la esquina de la repostería, se detuvo abruptamente. Una pequeña multitud se aglomeraba frente al establecimiento. A través de la vitrina podía ver a Sofía atendiendo clientes con una sonrisa radiante, corriendo de un lado a otro. Entró discretamente y se posicionó al final de la fila. Cuando finalmente llegó al mostrador, Sofía lo miró con sorpresa y alivio. «Ricardo, pensé que no volverías hoy». «Resolví los problemas más temprano de lo esperado», respondió sintiéndose culpable por la media verdad.
¿Qué pasó aquí? Nunca vi el lugar tan lleno. La sonrisa de Sofía se ensanchó. Una bloguera famosa vino a desayunar hoy y publicó sobre nuestros dulces en redes sociales. Desde entonces no hemos parado. Eso es maravilloso, exclamó Miguel, genuinamente feliz por ella. Necesito ayuda urgentes, confesó Sofía. ¿Puedes empezar ahora? Sin dudar, Miguel se puso el delantal y se sumergió en el trabajo. Durante las horas siguientes, sirvieron cafés, vendieron dulces y atendieron pedidos. La energía del 107. El lugar había cambiado completamente. Donde antes había preocupación y escasez, ahora pulsaba esperanza. Al final del día, exhaustos pero satisfechos, contaron la caja. El mejor día desde que abrí, declaró Sofía con los ojos brillantes. Si continúa así, puedo empezar a pagar las deudas, incluyendo mi préstamo, bromeó Miguel. Serás el primero de la lista, prometió ella, tocando su brazo levemente. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica por el cuerpo de Miguel. Había una intimidad creciente entre ellos, una conexión que iba más allá de la relación empleador a empleado. Sofía, comenzó él, sintiendo que necesitaba revelar algo de su verdadera identidad. Hay cosas sobre mí que deberías saber. Ella lo miró con curiosidad. ¿Cómo tu verdadero nombre? Antes de que pudiera responder, la puerta de la repostería se abrió. Velasco entró, acompañado por un hombre que Miguel reconoció inmediatamente. Martín Vega, director de expansión de Herrera Construcciones. El pánico lo invadió. Se volvió rápidamente, fingiendo organizar las tazas, pero era demasiado tarde. «Señor Herrera». La voz sorprendida de Vega cortó el aire. «¿Qué está haciendo usted aquí?» Un silencio sepulcral tomó la repostería. Miguel cerró los ojos por un segundo, sabiendo que su disfraz había sido completamente destruido. Lentamente se volvió para enfrentar la situación. Sofía lo observaba con una expresión que mezclaba shock y traición. Velasco parecía confundido, mirando de Miguel a Vega repetidamente. «¿Eres Miguel Herrera?», preguntó Sofía, su voz casi un susurro. «¿El dueño de Herrera Construcciones?». «Sofía, puedo explicarlo», comenzó él, dando un paso hacia ella. Ella retrocedió como si su contacto pudiera quemarla. «¿Explicar qué? ¿Que mentiste sobre todo? ¿Que fingiste ser un trabajador común mientras en realidad eres uno de los hombres más ricos del país?» «No fue exactamente así, señor Herrera», interrumpió Vega, claramente incómodo con la situación. «No sabía que usted tenía interés personal en este establecimiento». La asistente mencionó que habíamos rechazado la oferta del señor Velasco, pero no explicó el motivo. Velasco, recuperándose de la sorpresa inicial, vio allí una oportunidad. «Señor Herrera, qué placer conocerlo personalmente. Si hubiera sabido de su interés en este inmueble, habríamos negociado directamente». «No estoy interesado en el inmueble como inversión», aclaró Miguel firmemente. «Estoy interesado en el éxito de este negocio, tal como es actualmente». Sofía soltó una risa amarga. «Claro, el billonario aburrido jugando a ser persona común. ¿Fue eso? ¿Un experimento social para tu entretenimiento?» «No», protestó Miguel. «Fue mucho más que eso». «Señor Vega, creo que nuestra reunión necesita posponerse», dijo Velasco percibiendo la tensión. «Vamos a dejarlos resolver sus asuntos». Tras la salida de los dos hombres, el silencio regresó, aún más pesado. Sofía cruzó los brazos, su rostro una máscara de dolor y rabia. ¿Por qué, Miguel? ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Oír su verdadero nombre en los labios de ella causó una extraña sensación. Al principio no había un objetivo claro, admitió. Estaba perdido. Quería entender qué estaba faltando en mi vida. Entonces encontré este lugar, te encontré a ti, y todo cambió. ¿Cambió cómo? Me convertí en un proyecto de caridad. ¿Vamos a ayudar a la pobrecita repostera a salvar su pequeño negocio? Nunca fue así, protestó él, sintiendo cada palabra de ella como una puñalada. Lo que pasó aquí entre nosotros fue real. Mi nombre y mi ocupación eran falsos, pero todo lo demás, cada conversación, cada momento compartido, fue genuino.
Sofía negó con la cabeza, lágrimas de rabia brillando en sus ojos. ¿Cómo puedo creer cualquier cosa que digas ahora? Podrías haber contado la verdad en cualquier momento, pero elegiste seguir mintiendo, día tras día. Iba a contarte hoy, dijo él, sabiendo que sonaba como una excusa débil. Después de la reunión de esta mañana, me di cuenta de que no podía seguir viviendo en esta dualidad. ¿Reunión? Ella rió sin humor. Mientras yo me mataba para mantener este lugar funcionando, creyendo que era solo un buen tipo tratando de empezar de nuevo, tú estabas en reuniones corporativas negociando millones. Sofía, por favor, escúchame. El dinero, la empresa, nada de eso importa como antes. Lo que encontré aquí. Vete, interrumpió ella, su voz temblando de emoción contenida. Toma tus cosas y sal de mi repostería. No podemos hablar sobre esto. Realmente quiero ayudar, no como Miguel Herrera, el empresario, sino como la persona que conociste estas semanas. La persona que conocí no existe, exclamó Sofía, finalmente dejando caer las lágrimas. Fue una invención, una mentira, elaborada. Y yo, como una tonta, creí cada palabra. Miguel sintió su corazón partirse. Había lastimado profundamente a la única persona que lo había hecho sentir verdaderamente. Vivo en años. El dinero que te presté, dijo suavemente, considéralo un regalo, sin compromisos, sin condiciones. No quiero nada de ti, respondió ella, secándose las lágrimas con fuerza. Prefiero perder la repostería a deberle algo a alguien que me engañó de esa forma. Percibiendo que cualquier argumento solo empeoraría la situación, Miguel se quitó el delantal y lo dobló cuidadosamente sobre el mostrador. Miró una última vez el lugar que se había convertido en más hogar en pocas semanas de lo que su mansión jamás había sido. Lo siento, dijo simplemente, por todo. Al salir a la noche fría de Ciudad de México, Miguel Herrera se sintió más solo que nunca. El celular en su bolsillo vibró insistentemente. Probablemente Alejandro o Claudia, con más crisis corporativas para resolver. Ignoró las llamadas y caminó sin rumbo por las calles de la Condesa, con los pensamientos tan confusos como los sentimientos que lo consumían. En algún momento, necesitaría volver a su vida real, al mundo de negocios, contratos y responsabilidades. Pero ¿cómo hacerlo ahora, sabiendo lo que había descubierto sobre sí mismo? ¿Cómo regresar a un mundo que súbitamente parecía vacío de significado? Más importante, ¿cómo podría reparar el daño causado a Sofía? ¿Cómo reconquistar la confianza de alguien que había visto en la mentira no solo una traición personal, sino la confirmación de que personas como él siempre manipularían a personas como ella? En el horizonte de la ciudad, las luces de Minnowind, los rascacielos, brillaban como siempre. Pero para Miguel, algo fundamental había cambiado. Y sabía, con una claridad dolorosa, que no podría simplemente volver a ser quien era antes. 3 días pasaron desde la revelación que había destruido la confianza entre Miguel y Sofía. El empresario regresó a su penthouse en Paseo de la Reforma, pero el lujo que antes le parecía natural ahora lo asfixiaba. Las reuniones corporativas, las comidas de negocios, los informes financieros, todo parecía desprovisto de propósito. «Pareces un fantasma», comentó Alejandro durante una junta directiva. «Apenas tocas la comida, casi no hablas en las reuniones. ¿Qué pasó en esa repostería?» Miguel miró hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía a sus pies. «Conocí a alguien real», respondió simplemente. «Alguien que lucha todos los días, no para acumular más, sino para mantener vivo un sueño. E imagino que esa persona no quedó muy feliz al descubrir quién eres realmente», dedujo Alejandro. «Me echó de la repostería», confirmó Miguel. Una sonrisa triste en sus labios. «No la culpo, mentí sobre todo». «No sobre todo, aparentemente», observó Alejandro. «Por tu estado, lo que sentías por ella era verdadero». La constatación golpeó a Miguel como un puñetazo. Era eso. En medio de todas las mentiras, sus sentimientos por Sofía se habían convertido en la única verdad incontestable de su vida. «Necesito arreglar esto», decidió súbitamente, levantándose de la mesa de juntas. «Cancela mis compromisos. Por el resto de la semana.
Otra vez, protestó Alejandro. Miguel, la empresa sobrevivió sin mí por semanas. Sobrevivirá unos días más. Mientras tanto, en la Condesa, Sofía enfrentaba su propia crisis. La ola de clientes traída por la publicación de la bloguera había disminuido y la realidad de las deudas volvió a pesar sobre sus hombros. Peor aún era la ausencia de Ricardo, no Miguel, que en tan poco tiempo se había convertido en una presencia esencial en la repostería y en su vida. ¿Más café, Laura?, ofreció a la cliente regular que ocupaba una de las mesas. Sí, por favor. ¿Dónde está ese ayudante simpático tuyo? Ricardo, ¿no? Sofía sintió un nudo en el pecho. Él ya no trabaja aquí. Qué lástima. Ustedes formaban un gran equipo. Después del cierre, Sofía se permitió sentarse sola en la repostería vacía. Las palabras de la cliente resonaban en su mente. Realmente habían formado un equipo especial. La presencia de Miguel, su entusiasmo, sus ideas, su apoyo constante, había traído nueva vida al lugar. Por más que la mentira la hubiera herido, no podía negar que algo genuino había florecido entre ellos. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Velasco. «Señorita Ramírez, espero que esté bien». La voz falsamente cordial sonó del otro lado de la línea, solo para recordarle que nuestro plazo vence en 3 días, o el pago de los alquileres atrasados o la rescisión del contrato. «Estoy reuniendo el dinero, señor Velasco», respondió ella tratando de sonar confiada. «Tuvimos una semana muy buena. Me alegra oír eso, pero debo informarle que recibí otra propuesta interesante por el local. Una cadena de tiendas de ropa importada. Ofrecen pagar 6 meses por adelantado». Sofía sintió el estómago hundirse. «Nuestro contrato me da el derecho de...» «Su contrato tiene cláusulas sobre morosidad, como bien sabe», cortó Velasco. 3 días, señorita Ramírez. Ni más ni menos. Después de colgar, Sofía abrió la caja y contó los ingresos de la semana. A pesar de los días mejores, aún faltaba más de la mitad del valor necesario. El préstamo que Miguel había ofrecido resolvería el problema inmediatamente, pero su orgullo herido le impedía aceptar cualquier cosa de él. A la mañana siguiente, Miguel estacionó su auto a unas cuadras de la repostería. Ya no estaba disfrazado. Vestía un traje bien cortado y conducía su propio vehículo. La decisión de presentarse como realmente era había sido consciente. Si quería reconquistar la confianza de Sofía, necesitaría comenzar con honestidad total. Al acercarse a Dulces Recuerdos, vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Un letrero de cerrado en el horario en que normalmente el establecimiento estaría funcionando a toda marcha. Preocupado, miró por la vitrina y vio a Sofía sentada sola, la cabeza apoyada en las manos, claramente perturbada. Golpeó suavemente el vidrio. Cuando ella levantó la cara y lo vio, su expresión pasó de la sorpresa a la resignación. Después, de un momento de duda, se levantó y abrió la puerta. «¿Qué quieres, Miguel?», preguntó la voz cansada. «Hablar», respondió él simplemente. «Solo hablar». Sofía le dio paso, cerrando la puerta tras él. «Bonito traje», comentó con ironía, «más acorde con el verdadero tú». Miguel aceptó la puya sin protestar. «¿Por qué la repostería está cerrada?». Ella se encogió de hombros, volviendo a sentarse. «Problemas técnicos. La máquina de café se descompuso definitivamente». «Puedo ayudar a...». «No necesito tu caridad», cortó ella. «Ya dejé eso claro». Miguel respiró hondo, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «No vine a ofrecer dinero o soluciones rápidas. Vine a pedir disculpas, Sofía, por el engaño, por la mentira, por no haber confiado en ti desde el principio. ¿Por qué debería creerte ahora?», cuestionó ella cruzando los brazos defensivamente. «No tengo cómo probar que soy digno de tu confianza nuevamente», admitió él. «Solo puedo decir que las semanas que pasé aquí fueron las más verdaderas de mi vida en años». Ricardo Silva. Puede haber sido una invención, pero lo que sentí, lo que siento por ti y por este lugar es absolutamente real. Algo en la sinceridad cruda de sus palabras pareció tocar a Sofía. Su postura se suavizó ligeramente. «¿Por qué hiciste esto, Miguel? ¿Por qué un hombre con todo elegiría fingir ser alguien sin nada?».
La pregunta lo hizo reflexionar, porque me di cuenta de que tenía todo y al mismo tiempo no tenía nada que realmente importara, respondió finalmente. Mis padres tenían un pequeño negocio como tú. Cuando quebró vi cuán cruel puede ser el sistema con pequeños emprendedores. Irónicamente, acabé convirtiéndome en parte de ese mismo sistema. ¿Y decidiste jugar al pobre por remordimiento? No, Miguel negó con la cabeza. Fue más egoísta que eso. Quería encontrar algo que me hiciera sentir vivo nuevamente. Y lo encontré. Aquí, ayudándote, haciendo algo con propósito verdadero. El silencio que siguió tenía una cualidad diferente, menos hostil. Sofía lo estudiaba como si intentara ver más allá de la fachada del empresario exitoso, buscando vestigios del hombre que había conocido en las últimas semanas. La máquina de café no se descompuso, ¿verdad?, adivinó Miguel suavemente. Sofía suspiró, la resistencia finalmente cediendo. Velasco llamó ayer. Tengo 3 días para pagar todo o pierdo la repostería. Ni siquiera vale la pena abrir hoy. No tengo cómo reunir el valor necesario a tiempo. ¿Cuál es la situación exacta, además del alquiler atrasado? Proveedores, impuestos, la cuota del préstamo del banco, enumeró ella, frotándose los ojos cansados. Unos 20,000 pesos en total. Miguel asintió pensativo. ¿Y si te ofreciera una sociedad? Sofía lo miró con desconfianza. ¿Qué tipo de sociedad? No estoy hablando de comprar la repostería o transformarla en una sucursal más de alguna cadena, aclaró rápidamente. Estoy hablando de una inversión que mantenga la esencia del lugar, contigo al mando, a cambio de una participación minoritaria. ¿Por qué? Dulces recuerdos apenas da ganancia. ¿Qué interés tendría el gran Miguel Herrera en esto? Él sonrió reconociendo la pregunta legítima. Llevo años pensando en crear una fundación para apoyar pequeños negocios, lugares como este, con alma e historia, que preservan la identidad de los barrios, pero luchan por sobrevivir en el mercado actual. Dulces recuerdos sería el proyecto piloto. Sofía ponderó por un momento. ¿Y qué pasaría exactamente? Yo cubriría las deudas inmediatas y haríamos una pequeña inversión en mejoras, equipos nuevos, quizás una renovación ligera. Tú mantienes control total sobre el menú, la gestión diaria, la esencia del lugar. Yo contribuyo con soporte. Ya administrativo, marketing, contactos. ¿Y a cambio te llevas cuánto? ¿50%? 20%, corrigió él. Y acceso ilimitado a tus trufas de café por el resto de la vida. La broma arrancó una sonrisa reluctante de Sofía. ¿Por qué debería confiar en ti después de lo que pasó? Porque, a pesar de la mentira sobre mi identidad, conociste partes de mí que nadie más conoce, respondió Miguel, la sinceridad evidente en cada palabra. El hombre que lavaba platos, decoraba cupcakes y se preocupaba por cada detalle de la repostería no era una completa invención, era una parte de mí que estaba sepultada bajo años de ambición corporativa. El silencio que siguió fue interrumpido por el tono del teléfono. Sofía atendió, su rostro poniéndose progresivamente más pálido. Era de la alcaldía, dijo después de colgar. La inspección sanitaria fue adelantada para mañana. ¿Eso es normal? No cuando el propietario del inmueble es amigo del inspector, respondió ella amargamente. Velasco debe haber pedido que presionen. Si encuentran cualquier irregularidad, pueden clausurar el lugar. Miguel reconocía la táctica, presión administrativa para forzar a pequeños negocios a desistir. Era un método común entre especuladores inmobiliarios. Sofía, no voy a presionarte para que aceptes mi propuesta, pero ¿me permites ayudar al menos con la inspección? Conozco personas que pueden garantizar que sea justa, sin favoritismos ni persecuciones. Ella lo estudió por un largo momento. ¿Por qué te importa tanto? Porque tú me hiciste recordar lo que significa luchar por algo que amas, respondió simplemente. Y porque en las últimas semanas descubrí que me gusta mucho más ser Ricardo Silva, ayudante de repostería, que Miguel Herrera, magnate de la construcción. Una pequeña sonrisa surgió en los labios de Sofía. Ricardo hacía trufas terribles, pero se esforzaba mucho.
rebatió él, sonriendo también. El momento de ligereza rompió parte de la tensión. Sofía respiró hondo, como quien toma una decisión difícil. Está bien, puedes ayudar con la inspección. En cuanto a la sociedad, necesito pensar. No quiero tomar decisiones precipitadas, especialmente ahora. Justo, concordó Miguel. Mientras tanto, ¿qué te parece si arreglamos esa máquina de café y abrimos la repostería? Los clientes deben estar extrañando tus dulces. La máquina realmente está descompuesta, admitió Sofía. No fue solo una excusa. Suerte que conozco a alguien que repara máquinas, bromeó él quitándose el saco y arremangándose la camisa. En las horas siguientes, trabajaron lado a lado, como en los días anteriores, él reparando la máquina de café mientras ella preparaba la masa para los pasteles del día. La familiaridad de los gestos, el ritmo de la repostería volviendo a la vida, creó un ambiente de tregua entre ellos. Cuando los primeros clientes comenzaron a llegar, Miguel se puso un delantal limpio y asumió su posición detrás del mostrador, sin ninguna señal del ejecutivo poderoso que era afuera. Para sorpresa de Sofía, parecía más cómodo en ese papel que con el traje elegante con el que había llegado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella durante un momento de calma. «¿Realmente necesitabas un trabajo cuando apareciste aquí o fue todo una gran actuación?» Miguel consideró la pregunta. Necesitaba algo que el dinero no podía comprar: propósito, conexión real, la sensación de construir algo con las propias manos. Así que sí, necesitaba este trabajo más de lo que imaginas. Sofía asintió, como si finalmente comprendiera algo fundamental sobre él. Al final del día, con la repostería cerrada y la limpieza concluida, se sentaron en la misma mesa, donde semanas antes habían compartido café e historias. «Tengo una contrapropuesta», anunció Sofía repentinamente, «sobre la sociedad». Miguel levantó las cejas, sorprendido por el cambio. «Te escucho. Acepto la inversión y la ayuda administrativa, pero no quiero que sea solo una transacción financiera. Quiero que trabajes aquí, al menos 2 veces por semana, no como dueño, sino como Ricardo, el ayudante». La propuesta lo tomó desprevenido. «¿Quieres que siga trabajando en la repostería? Incluso sabiendo quién soy, especialmente sabiendo quién eres», afirmó ella. «Si esto es realmente importante para ti, si no es solo un capricho de rico aburrido, entonces demuéstralo. Equilibra tus 2 mundos, en vez de fingir que abandonaste uno por el otro». Era todo un desafío. El CEO de una de las mayores constructoras del país sirviendo café y lavando platos 2 veces por semana, pero, extrañamente, la idea le agradaba más que cualquier negocio billonario que hubiera cerrado. «Hecho», concordó, extendiendo la mano. «Pero tengo una condición también». «¿Cuál?». «Que podamos usar Dulces Recuerdos como modelo para otros proyectos similares. Crear una red de apoyo a pequeños negocios tradicionales que están siendo devorados por grandes corporaciones. Una especie de incubadora para preservar el alma de los barrios». Los ojos de Sofía brillaron con la posibilidad. «Una fundación de verdad, no solo palabrería». «Exactamente», confirmó él. «Comenzando con un gran evento aquí, para relanzar la repostería y presentar el proyecto al público». Cuando sus manos finalmente se tocaron para sellar el acuerdo, ambos sintieron que algo nuevo comenzaba. No solo para la repostería, sino para ellos mismos. La confianza, quebrada por la mentira, daba las primeras señales de reconstrucción. «Ricardo estaría orgulloso», bromeó Sofía. «Ricardo nunca existió realmente», recordó Miguel. Ella sonrió, apretando su mano con más fuerza. «Tal vez existe más de él en ti de lo que imaginas». La noticia de que Miguel Herrera, el billonario de la construcción, estaba personalmente involucrado con una pequeña repostería en La Condesa, se esparció rápidamente por los círculos empresariales de Ciudad de México. Alejandro, su vicepresidente y amigo de muchos años, fue el primero en confrontarlo. «Entonces es esto. ¿Desapareces por semanas para trabajar como repostero?», se preguntó incrédulo cuando Miguel finalmente explicó la situación.
Estaban en la oficina de Herrera Construcciones, la vista panorámica de la ciudad sirviendo de telón de fondo para una conversación que podría cambiar el rumbo de 1906. La empresa. No es tan simple, respondió Miguel girando la pluma entre sus dedos. Empecé por impulso, continué por curiosidad y ahora es algo que necesito hacer. ¿Por ella? ¿Por esa tal Sofía? Miguel sonrió. En parte, pero es más que eso. ¿Recuerdas a mi padre? ¿La tienda de abarrotes que perdió? Alejandro asintió. Conocía bien la historia que había moldeado la determinación implacable de Miguel en los negocios. Durante años, transformé esa derrota en combustible para construir un imperio. Pensé que el éxito borraría la memoria del fracaso. Pero me di cuenta de que en el proceso me convertí en parte del mismo sistema que destruyó el sueño de mi padre. Tú no destruiste nada, protestó Alejandro. Creaste empleos, desarrollaste barrios enteros. ¿Y cuántos pequeños negocios fueron devorados en el proceso? ¿Cuántos dulces recuerdos cerraron para dar lugar a nuestros emprendimientos de lujo? El silencio que siguió fue elocuente. Ambos conocían la respuesta. ¿Qué es exactamente lo que pretendes hacer?, preguntó Alejandro finalmente. Crear una fundación, respondió Miguel, los ojos brillando con entusiasmo renovado. Un fondo de apoyo a pequeños emprendedores que preservan la identidad cultural de los barrios. La repostería será el proyecto piloto. ¿Y realmente vas a trabajar ahí, sirviendo café y lavando platos? 2 veces por semana conforme al acuerdo que hice con Sofía. Alejandro movió la cabeza, entre divertido y preocupado. Los accionistas van a pensar que enloqueciste. Probablemente, concordó Miguel, con una sonrisa. Pero necesito tu apoyo, Alejandro. No puedo hacer esto solo. El amigo lo estudió por un largo momento. Realmente estás enamorado de ella, ¿no es así? La pregunta tomó a Miguel desprevenido. ¿Enamorado? La palabra parecía simultáneamente insuficiente y excesiva para describir lo que sentía por Sofía. No era solo atracción o admiración. Era una conexión que lo había despertado de un largo letargo emocional. Estoy redescubriendo quién soy cuando estoy con ella, respondió finalmente. Y me gusta más esta versión de mí mismo. Alejandro suspiró rindiéndose. Está bien, cuenta conmigo para esta locura, pero vamos a necesitar un plan estructurado para presentar al consejo. Mientras tanto, en Dulces Recuerdos, Sofía enfrentaba su propio conjunto de desafíos. La inspección sanitaria, gracias a la intervención discreta de Miguel, había ocurrido sin incidentes. Velasco, al descubrir quién estaba detrás de la sociedad con la repostería, cambió rápidamente de tono, de acreedor implacable a arrendador solícito. «Señorita Ramírez», dijo al aparecer en la repostería esa tarde, «vine personalmente a informarle que estoy dispuesto a renegociar nuestro contrato. Podemos fraccionar los valores atrasados e incluso discutir una renovación anticipada». Sofía observó el cambio con una mezcla de alivio y desdén. «Gracias, señor Velasco, pero ya resolví la situación financiera. Y en cuanto al contrato, mi abogado se pondrá en contacto para discutir los términos». La mención de un abogado, cortesía de Miguel, que había indicado uno de los mejores especialistas en derecho comercial de la ciudad, hizo que Velasco retrocediera visiblemente. Tras su salida, Lucía, la nueva empleada contratada para ayudar en los días en que Miguel no estaría presente, se acercó al mostrador. ¿Ese no es el mismo hombre que vino a cobrarte la semana pasada? ¿Qué cambió? Sofía sonrió. Digamos que las circunstancias cambiaron. ¿Por tu novio rico?, preguntó Lucía directamente. Todo el mundo está hablando de cómo Miguel Herrera aparece aquí con delantal. Él no es mi novio, corrigió Sofía rápidamente. Es un socio. Un socio que pasa horas decorando cupcakes y te mira como si fueras la última gota de agua en el desierto, observó Lucía con una sonrisa pícara. Ajá. Sofía sintió el rostro calentarse. Era verdad que la dinámica entre ella y Miguel había cambiado sutilmente en los últimos días. El dolor inicial por la mentira daba lugar gradualmente a una comprensión más profunda de los motivos que lo habían llevado a aquel disfraz. Aún había reservas, claro,
Confiar completamente llevaría tiempo, pero no podía negar la conexión que persistía entre ellos. Por la noche, después del cierre, Miguel apareció con una carpeta de documentos bajo el brazo y una sonrisa entusiasta. «Tengo novedades», anunció, colocando la carpeta sobre la mesa. Alejandro apoyó la idea de la fundación. «Estamos elaborando los estatutos y el plan de acción». Sofía examinó los documentos preliminares, estudios de viabilidad, proyecciones financieras, modelos de contratos de asociación con pequeños negocios. «¿Realmente te estás tomando esto en serio?», comentó, sorprendida por el nivel de detalle. «Nunca hablé tan en serio en mi vida», confirmó él. «Y quiero que seas parte integral del proyecto, no solo como beneficiaria, sino como directora del programa de alimentación y hospitalidad». La propuesta la tomó desprevenida. «¿Yo? Pero no tengo experiencia con ese tipo de gestión». «Tienes toda la experiencia que importa», rebatió Miguel. «Conoces en carne propia los desafíos de mantener un negocio pequeño vivo. Sabes identificar lo que tiene alma y lo que es solo fachada. Es exactamente la mirada que necesitamos». La confianza que él depositaba en ella era simultáneamente aterradora y estimulante. Era como si Miguel viera potenciales que ni ella misma reconocía. «¿Y qué hay de la repostería?», y preguntó preocupada. «Seguirá siendo tu prioridad. La función en la fundación sería consultiva inicialmente, y claro, Dulces Recuerdos sería la tarjeta de presentación del proyecto. El ejemplo vivo de que es posible preservar la tradición sin renunciar a la viabilidad económica». Mientras discutían los detalles, Sofía notó cómo Miguel oscilaba naturalmente entre el empresario estratégico y el hombre sensible que había conocido como Ricardo. Era fascinante observar esas facetas coexistiendo: el billonario que dominaba hojas de cálculo y contratos, y el repostero aficionado que aún se enorgullecía cuando una trufa salía en el punto perfecto. «Estaba pensando», dijo Miguel, cambiando de tema, «en organizar un evento de relanzamiento de la repostería, algo que marque el inicio de esta nueva fase y también sirva para presentar la fundación al público». «¿Qué tipo de evento?» «Un festival de dulces tradicionales mexicanos», sugirió él, los ojos brillando con la idea. «Podríamos invitar a otros pequeños productores artesanales, transformar la calle en un gran espacio de celebración de nuestra cultura gastronómica». El entusiasmo de él era contagioso. Sofía se sintió envuelta por la visión que Miguel dibujaba. La repostería no solo sobreviviendo, sino convirtiéndose en un catalizador de transformación para otros negocios similares. «Necesitaríamos permisos de la alcaldía para usar la calle», consideró ella, ya pensando en los aspectos prácticos. «Déjame eso a mí», sonrió Miguel. «Conozco algunas personas que pueden agilizar el proceso». En las semanas siguientes, la asociación entre ellos floreció en múltiples niveles. La repostería pasó por una renovación sutil que preservó su encanto original, pero modernizó equipos y mejoró el espacio. Las nuevas estrategias de marketing, incluyendo una presencia activa en redes sociales, comenzaron a atraer un público más diversificado. Miguel cumplía fielmente su compromiso de trabajar en la repostería 2 veces por semana. Para sorpresa de los empleados de Herrera Construcciones, no era raro ver al CEO dejar reuniones importantes para cumplir su turno en la Condesa. Al principio, la prensa trató el hecho como excentricidad de billonario, pero pronto la historia detrás de la iniciativa comenzó a capturar la imaginación del público. El Festival Dulces Recuerdos, programado para un domingo soleado de primavera, tomaba forma rápidamente. 20 pequeños productores de diferentes regiones de México fueron invitados a participar, cada uno trayendo especialidades que contaban historias de sus comunidades. «Transformaste mi pequeña repostería en un movimiento», comentó Sofía, admirada, mientras revisaban la lista de participantes. «Solo di estructura a algo que ya existía», corrigió Miguel. «El alma siempre estuvo aquí en tus dulces, en tus historias». La mirada que intercambiaron en ese momento trascendió la asociación profesional. Había un reconocimiento mutuo, una conexión que ambos sentían, pero aún dudaban en nombrar. La
Víspera del festival fue de trabajo intenso. Voluntarios, muchos de ellos empleados de Herrera Construcciones, que nunca imaginaron ver a su jefe cubierto de harina, ayudaban a montar puestos, organizar mesas y decorar la calle con banderines coloridos. Sofía comandaba la producción de dulces con la precisión de un director de orquesta, asegurando que cada trufa, dulce de leche y flan estuviera perfecto. Al final de la noche, cuando casi todos ya se habían ido, Miguel encontró a Sofía sentada en los escalones de la entrada, ya de la repostería, exhausta pero visiblemente feliz. ¿Puedo acompañarte?, preguntó extendiéndole una taza de té. Ella aceptó la bebida con una sonrisa de gratitud. Gracias, por esto y por todo. Sentado a su lado, Miguel contempló la calle transformada. ¿Sabes qué diría mi padre si viera todo esto? ¿Qué? Que finalmente entendí lo que él intentó enseñarme toda la vida, que el éxito no se mide por cuánto acumulas, sino por cuántas vidas mejoras en el camino. Sofía lo estudió bajo el suave brillo de las farolas. Estaría orgulloso de ti. Espero que sí, respondió Miguel, la vulnerabilidad evidente en su voz. ¿Y tus padres? ¿Qué piensan de todo esto? Todavía están tratando de entender cómo su hija profesora se convirtió en repostera y ahora está involucrada con uno de los hombres más ricos del país, rió Sofía. Mamá me llama todos los días preguntando si no es algún tipo de programa de televisión. ¿Involucrada?, repitió Miguel, una sonrisa jugando en sus labios. Sofía se sonrojó ligeramente. ¿Sabes a qué me refiero? Socios, asociados. ¿Solo eso?, provocó él, sosteniendo suavemente su mano. El corazón de Sofía se aceleró con el contacto. Desde la revelación de la verdadera identidad de Miguel, habían bailado alrededor de sus sentimientos, concentrándose en la reconstrucción de la confianza y en la asociación profesional. Pero la atracción entre ellos, la conexión que trascendía explicaciones racionales, permanecía como una corriente subterránea en cada interacción. Miguel, el sonido de pasos acercándose interrumpió el momento. Era Alejandro cargando algunas carpetas. Disculpen la interrupción, dijo, claramente percibiendo que había llegado en un momento delicado. Solo quería dejar los contratos finalizados para que los participantes firmen mañana. Gracias, Alejandro, respondió Miguel sin soltar la mano de Sofía. ¿Algún problema de última hora? Nada que no podamos resolver. La prensa confirmó su presencia en masa. Esta historia capturó la imaginación del público, el billonario que redescubre el valor de las cosas simples. Después de que Alejandro se alejó, el momento de intimidad se había disipado. Sofía retiró suavemente su mano. Deberíamos descansar, sugirió. Mañana será un gran día. Miguel asintió, respetando su repliegue. Tienes razón, te veo por la mañana. Mientras caminaba hacia su auto, sintió una mezcla de esperanza e incertidumbre. El viaje que había comenzado como un experimento personal se había transformado en algo mucho mayor. No solo la fundación que tomaba forma, sino los sentimientos que crecían entre él y Sofía. El festival necesitaba ser un éxito, no solo por el proyecto en sí, sino porque representaba la materialización de una visión compartida, un sueño que habían construido juntos a través de mentiras, revelaciones, heridas y finalmente confianza renovada. A la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre la Condesa, encontró una calle transformada. Puestos coloridos se alineaban a ambos lados, cada uno representando a un pequeño productor con su especialidad. Banderines danzaban en la brisa suave de primavera y el olor a azúcar caramelizada llenaba el aire. En el centro de todo, Dulces Recuerdos relucía como un faro. La fachada recién pintada mantenía el encanto original, pero ahora exhibía un nuevo logotipo, el mismo diseño, pero con colores más vibrantes y el añadido de una pequeña frase: preservando tradiciones, creando futuros. Cuando Miguel llegó ya vestido con el delantal de la repostería, encontró a Sofía dando los últimos toques a la decoración del escaparate. Por un instante, la observó sin anunciar su presencia.
La concentración en su rostro, la gracia de sus movimientos, la pasión evidente en cada detalle que ajustaba. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de lo enamorado que estaba? «Buenos días», dijo finalmente acercándose. «¿Lista para el gran día?» Sofía se volvió y su sonrisa iluminó todo el ambiente. Nunca estuve tan nerviosa y emocionada al mismo tiempo. «Será perfecto», garantizó él, «porque es real, es auténtico, como tú». Los ojos de ella brillaron con emoción contenida. «Como nosotros», corrigió suavemente. El momento fue interrumpido por la llegada de los primeros participantes y voluntarios. Pronto la calle hervía de actividad, hornos portátiles siendo encendidos, masas siendo preparadas, decoraciones finalizadas. A las 10, con una pequeña multitud ya formándose en la entrada de la calle, Miguel y Sofía se posicionaron para el discurso de apertura. Lado a lado representaban la improbable asociación que había nacido de un disfraz y florecido en algo genuino y transformador. «Señoras y señores», comenzó Miguel, su voz proyectándose sobre la multitud. «Bienvenidos al primer Festival Dulces Recuerdos. Este evento celebra no solo la increíble gastronomía mexicana, sino también las historias detrás de cada receta, de cada pequeño negocio que preserva tradiciones pasadas de generación en generación». Sofía continuó, la voz inicialmente temblorosa por la emoción, pero ganando fuerza. «Cuando abrí Dulces Recuerdos, era solo yo y las recetas de mi abuela. Un sueño pequeño, pero genuino. Hoy, gracias a una asociación inesperada, ese sueño se expande para apoyar a otros emprendedores que, como yo, luchan por mantener vivas nuestras tradiciones culinarias». Las miradas que intercambiaron en ese momento transmitían mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Era un reconocimiento del camino recorrido, de las barreras superadas, de la confianza reconstruida. «Declaro oficialmente abierto el Festival Dulces Recuerdos», anunciaron juntos cortando la cinta inaugural. La multitud aplaudió entusiastamente y el festival cobró vida. A lo largo del día, miles de personas pasaron por los puestos, probando delicias de todas las regiones de México. La repostería de Sofía, centro del evento, apenas podía atender la demanda, con filas que se extendían por la acera. Periodistas circulaban por el espacio, entrevistando a participantes y capturando la esencia del evento. La historia de Miguel y Sofía, el billonario que se había disfrazado de trabajador común y había acabado encontrando un propósito mayor, se había convertido en el ángulo favorito de la cobertura mediática. «Señor Herrera», preguntó. Una reportera. ¿Qué lo motivó a involucrarse tan personalmente con un pequeño negocio como Dulces Recuerdos? Miguel miró a Sofía, que atendía clientes a pocos metros de distancia. «Digamos que vine buscando algo que el dinero no puede comprar y encontré mucho más de lo que esperaba». La respuesta enigmática solo alimentó la curiosidad de la prensa, transformando el festival en uno de los eventos más comentados en redes sociales de aquel fin de semana. Al caer la noche, con las luces decorativas encendiéndose automáticamente, el festival alcanzó su apogeo. Una pequeña orquesta se instaló en el centro de la calle, tocando música mexicana que completaba la atmósfera de celebración. En medio de la multitud, Miguel encontró a Sofía observando todo con ojos maravillados. «Lo logramos», dijo ella, la voz entrecortada por la emoción. «Realmente lo logramos. Este es solo el comienzo», prometió él, tomando sus manos entre las suyas. La fundación ya recibió más de 100 inscripciones de pequeños negocios interesados en el programa. Alejandro está entusiasmado con las posibilidades. «¿Y nosotros?», preguntó Sofía repentinamente, sorprendiendo a ambos con su franqueza. «¿Qué pasa después de que las luces del festival se apaguen?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados y posibilidades. Miguel sabía que su respuesta definiría no solo el futuro de la relación de ellos, sino también el rumbo que su propia vida tomaría de ahí en adelante. Un mes después del festival, Dulces Recuerdos se había transformado. No solo físicamente,
con equipos modernos armoniosamente integrados al encanto rústico original, sino en su esencia y alcance. La pequeña repostería en La Condesa ahora simbolizaba algo mayor, un movimiento de preservación cultural a través del emprendimiento consciente. Sofía abrió las puertas aquella mañana de miércoles con la misma dedicación de siempre, pero un nuevo brillo en los ojos. La agenda del día incluía no solo la atención regular, sino también una reunión con el primer grupo de reposteros artesanales seleccionados para el programa de mentoría de la recién creada Fundación Raíces. Buenos días, doña Carmen. Saludó alegremente a la señora mayor que, como todas las mañanas, era la primera cliente. El pan de elote salió del horno ahora mismo. Buenos días, hija. ¿Dónde está tu socio guapo hoy?, preguntó la señora con una sonrisa traviesa. Sofía se sonrojó ligeramente. Miguel viene por la tarde. Hoy es día de mentoría, ¿recuerdas? La relación entre ellos se había convertido en el tema favorito de los clientes habituales. La prensa había bautizado a Miguel como el billonario repostero, y la historia de cómo se conocieron, ahora contada abiertamente, con todos, sus giros, inspiraba reportajes y publicaciones en redes sociales. Mientras preparaba el café de doña Carmen, Sofía reflexionó sobre la pregunta que le había hecho a Miguel durante el festival un mes atrás. ¿Y nosotros? La respuesta de él, en aquel momento de vulnerabilidad compartida, aún resonaba en su mente. No sé exactamente qué nos depara el futuro, Sofía, había dicho, los ojos fijos en los de ella. Pero sé que quiero descubrirlo a tu lado, no como Miguel Herrera o Ricardo Silva, sino simplemente como el hombre que encontró su verdadero propósito cuando entró por esa puerta. Desde entonces, habían navegado cuidadosamente las aguas de esta nueva relación, una danza delicada entre la asociación profesional y los sentimientos crecientes que compartían. Salieron a cenas discretas, compartieron largas conversaciones en las noches después del cierre de la repostería y lentamente derribaron las últimas barreras de desconfianza. El sonido de la campana de la puerta interrumpió sus pensamientos. Lucía llegó, seguida por 3 jóvenes que formaban parte del programa de capacitación, estudiantes de gastronomía de comunidades periféricas, recibiendo becas integrales y experiencia práctica en la repostería. Buenos días, jefa. Saludaron al unísono. Sofía sonrió ante el título. Aún se sorprendía al percibir cómo su papel se había expandido. De una repostera luchando sola para mantener las puertas abiertas, se había convertido en mentora y ejemplo para otros, emprendedores. La mañana transcurrió en un ritmo acelerado y productivo. Además del movimiento regular de clientes, 2 periodistas aparecieron para un reportaje sobre negocios tradicionales que se habían reinventado sin perder la esencia. Sofía concedió la entrevista con una soltura que habría sorprendido a su versión de 2 meses atrás. Cerca de la hora del almuerzo, la campana sonó nuevamente. Sofía levantó la mirada esperando encontrar más clientes, pero era Alejandro, el vicepresidente de Herrera Construcciones y ahora director ejecutivo de la Fundación Raíces. Buenas tardes, Sofía, saludó cordialmente. Miguel me pidió que te avisara que va a retrasarse un poco. Reunión de emergencia con inversionistas extranjeros. ¿Algún problema?, preguntó percibiendo la tensión en el rostro del ejecutivo. Alejandro dudó, evidentemente debatiendo cuánto debería compartir. Nada que él no pueda resolver, pero involucra una decisión importante sobre el futuro de la empresa. Antes de que pudiera elaborar, su celular sonó. Tras una breve conversación, Alejandro se despidió apresuradamente, dejando a Sofía con una punzada de aprensión. A las 3 de la tarde, cuando los candidatos a la mentoría comenzaron a llegar, para la reunión Miguel aún no había aparecido. Sofía intentó llamar, pero la llamada fue al buzón de voz. Decidió comenzar sin él. Después de todo, esta también era su responsabilidad ahora. En la pequeña sala en la parte trasera de la repostería, adaptada como espacio de capacitación, 5 emprendedores de diferentes rincones de México aguardaban ansiosamente. Había una dulcera de Michoacán, especializada en dulces de leche,
un repostero indígena de Oaxaca que trabajaba con ingredientes nativos, una joven chef de Veracruz enfocada en dulces de origen africano, una pareja de Puebla que rescataba recetas de inmigrantes libaneses y un señor del interior de Chihuahua, guardián de recetas norteñas casi olvidadas. Bienvenidos a Dulces Recuerdos, comenzó Sofía, sintiendo una confianza que crecía cada día. Este es el primer módulo de nuestro programa de mentoría. A lo largo de las próximas semanas, trabajaremos juntos para fortalecer sus negocios, preservando la autenticidad que los hace especiales. Mientras conducía la presentación inicial, no pudo dejar de notar cómo su vida había cambiado. La mujer que, meses atrás, contemplaba el cierre de su pequeño negocio, ahora lideraba una iniciativa que podría transformar decenas de vidas. Y todo porque un hombre rico decidió disfrazarse e implorar por un trabajo. La puerta se abrió suavemente y Miguel entró, aún vistiendo el traje de la reunión corporativa. Sus ojos encontraron los de Sofía inmediatamente, transmitiendo una petición silenciosa de disculpas por el retraso. Ella respondió con una pequeña sonrisa de comprensión. «Disculpen la tardanza», dijo él, presentándose a los participantes. «Tráfico de Ciudad de México, ustedes entienden». La reunión prosiguió con Miguel complementando las explicaciones de Sofía sobre el programa. Juntos formaban un dúo armonioso, ella aportando la experiencia práctica y la sensibilidad para las tradiciones culinarias, él contribuyendo con conocimientos de gestión y una visión estratégica del mercado. El objetivo no es transformar sus negocios en grandes empresas, explicó Miguel, es hacerlos sostenibles y resilientes, para que puedan seguir contando sus historias a través de los sabores por muchas generaciones. Al final de la sesión, cuando los participantes se despidieron animados con las posibilidades que se abrían, Sofía notó que Miguel permanecía pensativo, casi distante. «¿Está todo bien?», preguntó cuando quedaron solos. Alejandro mencionó una reunión difícil. Miguel suspiró aflojando la corbata. «Necesitamos hablar, Sofía, sobre el futuro». El tono serio la preocupó. «¿Pasó algo con la fundación?». «No, la fundación está más fuerte que nunca», aseguró él. «Es sobre Herrera Construcciones. Recibí una oferta de compra. Un conglomerado internacional quiere adquirir la empresa entera». La noticia la tomó desprevenida. «¿Y estás considerando vender?». «Estoy considerando todas las opciones», respondió cautelosamente. «Es una oferta generosa y me permitiría dedicarme íntegramente a la fundación». Sofía lo estudió, tratando de leer entre líneas. Había algo más en esa historia, algo que él dudaba en compartir. «Miguel, sé sincero conmigo, ¿qué está pasando realmente?». Él la miró por un largo momento, como si tomara una decisión interna. Finalmente extendió la mano. «Ven conmigo, quiero mostrarte algo». Intrigada, Sofía lo siguió hasta su auto. Durante el trayecto por el centro de Ciudad de México, Miguel permaneció en silencio, respondiendo vagamente a las preguntas de ella sobre a dónde iban. Finalmente, estacionaron frente a un edificio antiguo en Coyoacán, el tradicional barrio de la ciudad. «¿Qué estamos haciendo aquí?», preguntó Sofía, observando la estructura que claramente ya había visto días mejores. Dijo Miguel, con una emoción contenida en la voz, fue el local de la tienda de abarrotes de mis padres. Sofía miró con nuevos ojos el establecimiento, ahora ocupado por una pequeña ferretería. La fachada descolorida aún preservaba elementos arquitectónicos de los años 70. «Mi padre alquilaba este espacio», continuó Miguel. «Cuando el supermercado grande abrió en la esquina, el movimiento cayó drásticamente. Intentó reinventarse, diversificar productos, pero no tenía capital para competir. Cuando finalmente tuvo que cerrar, algo se quebró dentro de él». Sofía sostuvo su mano, sintiendo el dolor que aún habitaba ese recuerdo. «El dueño del inmueble en aquel entonces era implacable», prosiguió Miguel. «Ninguna flexibilidad, ninguna consideración por los años que mi padre había invertido en ese lugar. El día de la entrega de las llaves, me prometí a mí mismo que un día tendría poder suficiente para que nadie pudiera hacer eso con mi familia nuevamente». «¿Y así comenzó tu carrera en los negocios?»,
preguntó Sofía suavemente. Miguel asintió. La ironía es que, en el proceso de construir ese poder, acabé convirtiéndome en alguien muy parecido a las personas contra las que había jurado luchar. Hasta encontrarte a ti y a Dulces Recuerdos. Volvieron al auto, y Miguel condujo por unos minutos más, deteniéndose finalmente frente a un terreno vacío rodeado por vallas con el logotipo de Herrera Construcciones. Y este, dijo él, es el motivo de la reunión de hoy. Sofía observó el espacio, confusa. No entiendo. El conglomerado internacional que quiere comprar mi empresa tiene planes específicos para este terreno, explicó Miguel. Quieren construir un centro comercial de lujo. El problema es que eso significaría desalojar a decenas de pequeños negocios en las calles adyacentes, muchos de ellos tradicionales, pasados de generación en generación. La comprensión comenzó a surgir en el rostro de Sofía. Y tú no quieres ser responsable de eso. Exactamente, confirmó él. Pero rechazar la venta significa enfrentar a mi propio consejo directivo, que ve el negocio como extremadamente lucrativo. ¿Qué vas a hacer? Miguel sonrió, un brillo determinado en sus ojos. Tengo un plan alternativo. En lugar de un centro comercial, propongo crear un mercado municipal contemporáneo que preserve y valorice los negocios locales existentes. Como Dulces Recuerdos, pero a mayor escala, observó Sofía, captando inmediatamente la visión. Precisamente, un espacio donde tradición e innovación puedan coexistir, generando valor para la comunidad y sostenibilidad para los pequeños emprendedores. El entusiasmo de él era contagioso. Sofía se sintió envuelta por la visión que Miguel dibujaba, una forma de usar su poder económico no para sustituir lo antiguo por lo nuevo, sino para crear puentes entre mundos que normalmente se excluían. Es un proyecto ambicioso, comentó ella. ¿El consejo lo aprobará? Si no lo aprueba, estoy preparado para comprar la participación de los accionistas que discrepen, respondió Miguel con determinación. Este proyecto representa todo lo que aprendí en los últimos meses. Es la síntesis perfecta entre el Miguel Herrera que construyó un imperio y el Ricardo Silva que redescubrió el valor de las cosas simples. Volvieron a la repostería en un clima de intimidad compartida. Miguel había abierto no solo sus planes de negocios, sino también las heridas más profundas de su pasado. Era un nuevo nivel de confianza entre ellos. Esa noche, después del cierre, se sentaron en la pequeña mesa del fondo, el mismo lugar donde meses antes habían compartido café y medias verdades. Ahora, con todas las cartas sobre la mesa, la conexión entre ellos era casi palpable. Hay una pregunta que nunca respondiste adecuadamente, dijo Sofía, rompiendo el silencio contemplativo. ¿Por qué elegiste mi repostería? Entre todos, los lugares en Ciudad de México, ¿por qué entraste justamente aquí aquel día? Miguel sonrió, como si la respuesta fuera a la vez simple y misteriosa. Sinceramente, no sé explicarlo. Estaba caminando sin rumbo, observando la ciudad como nunca lo había hecho antes. Cuando vi el letrero Dulces Recuerdos, algo resonó. Tal vez porque, en ese momento, yo mismo estaba buscando reconexión con mis propios recuerdos. Sofía lo estudió, fascinada por el viaje que los había traído hasta allí. ¿Y si yo hubiera rechazado darte el trabajo? Probablemente habría continuado mi búsqueda en otro lugar, admitió él. Pero algo me dice que el universo conspiró para que yo entrara por esa puerta específica, en ese día específico. ¿Crees en el destino, Miguel Herrera?, te provocó ella con una sonrisa. Creo en elecciones que nos abren a posibilidades que ni imaginábamos, respondió él, sosteniendo suavemente su mano. Como la elección de un hombre privilegiado de experimentar la vida del otro lado y la elección de una mujer valiente de darle una oportunidad a un extraño con manos demasiado suaves para un trabajador común. El contacto entre ellos tenía una cualidad diferente ahora. Ya no era solo la conexión entre socios o amigos, sino algo más profundo, más significativo. Tengo otra propuesta para ti, dijo Miguel, su voz adquiriendo una seriedad suave. Además de la repostería, de la fundación y del mercado municipal.
Sofía sintió el corazón acelerarse. Te escucho. Quiero construir una vida juntos, Sofía, no como Miguel y su empleada, o como socios en un emprendimiento, sino como compañeros en todos los sentidos. Personas que se encontraron a través de circunstancias improbables y descubrieron algo raro y precioso. No era exactamente una petición de noviazgo o de matrimonio. Era algo más orgánico, más acorde con el viaje único que habían compartido. Yo también quiero eso, respondió ella, la voz entrecortada por la emoción, pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca pierdas al Ricardo Silva que encontré aquel primer día, dijo Sofía apretando su mano. El hombre que lavaba platos sin quejarse, que aprendió a hacer trufas aunque quemó las 3 primeras tandas, que veía belleza en la simplicidad de lo cotidiano. Miguel sonrió, sus ojos brillando con promesas no dichas. Él está aquí, garantizó tocando su propio pecho. Para quedarse. En realidad creo que siempre estuvo aquí, solo esperando a alguien que lo reconociera bajo todas las capas del Miguel Herrera que el mundo conocía. El beso que compartieron entonces selló más que una relación romántica. Consolidó una asociación basada en verdades duramente conquistadas, en confianza reconstruida tras la ruptura, en visiones compartidas de lo que podría ser un mundo donde tradición y progreso caminaran de la mano. Un año después, el mercado municipal Nueva Memoria abrió sus puertas en el terreno que antes estaba destinado a convertirse en otro centro comercial genérico. El espacio reunía a decenas de pequeños emprendedores tradicionales, ahora equipados con tecnología moderna y estrategias de gestión sostenibles. En el centro del mercado, una réplica de la antigua tienda de abarrotes de los padres de Miguel servía como museo vivo de las tradiciones comerciales del barrio. La Fundación Raíces se expandió a 5 estados mexicanos, apoyando a más de 200 pequeños negocios que preservaban saberes y sabores tradicionales. El programa de mentoría, inicialmente enfocado en reposterías, ahora abarcaba restaurantes, tiendas de abarrotes, artesanía culinaria y agricultura familiar. En cuanto a dulces recuerdos, seguía siendo el corazón de todo, el laboratorio de ideas, el ejemplo vivo de lo que era posible cuando la visión empresarial se aliaba al respeto por las tradiciones. Sofía aún comandaba personalmente la producción de dulces, mientras también supervisaba el programa educativo de la fundación. Miguel, por su parte, dividía su tiempo entre la gestión de la constructora, ahora con un enfoque renovado, en proyectos de revitalización urbana que preservaran la identidad cultural de los barrios, y sus funciones en la repostería. 2 veces por semana, sin falta, el billonario repostero se ponía el delantal y asumía su puesto detrás del mostrador, sirviendo café, atendiendo clientes y, ocasionalmente, tratando de perfeccionar su técnica de trufas. Ya no era un disfraz o una experiencia temporal, era parte integral de quien se había convertido. En una tarde de domingo, mientras cerraban la repostería después de un día movido, Miguel sorprendió a Sofía con una pequeña caja de terciopelo. ¿Qué es esto?, preguntó ella, aunque su corazón ya sabía la respuesta. Un recuerdo para nuestro futuro, respondió él, abriendo la caja para revelar un delicado anillo de compromiso, para que podamos crear nuestros propios dulces recuerdos de aquí en adelante. Sofía miró del anillo al hombre frente a ella, ya no el Ricardo ficticio, ya no el Miguel distante, sino la síntesis perfecta de los dos, el hombre completo, que había emergido de las capas de disfraces y expectativas. Sí, respondió simplemente, dejando que él deslizara el anillo en su dedo, por nuestros dulces recuerdos futuros. El abrazo que compartieron entonces contenía todas las contradicciones y armonías de su historia improbable, el rico y la luchadora, el poderoso y la resiliente, el hombre que fingió ser común y la mujer que demostró ser extraordinaria. Al final, lo que comenzó como un disfraz resultó ser el camino hacia la más profunda autenticidad. Y la repostería que casi cerró sus puertas se convirtió en el portal para infinitas